Hola, soy Josep Silva y en este vídeo vamos a hablar de la relación que hay entre concurrencia y paralelismo. Los objetivos formativos son, en primer lugar, conocer los conceptos de concurrencia y paralelismo y ser capaz de diferenciarlos. Ambos conceptos están íntimamente relacionados, pero hay diferencias importantes que debemos conocer. Además, vamos a ver un ejemplo concreto de código en el que el oyente deberá decidir si ese código es concurrente, es paralelo, son las dos cosas a la vez, o no es ninguna de las dos. Tenemos, por tanto, un ejercicio interactivo en el que también pondré la solución. Bien, vamos a empezar por el concepto o la definición de concurrencia. La concurrencia es la capacidad de un sistema para procesar más de un hilo de ejecución, es decir, más de un proceso al mismo tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, en esta CPU, cómo represento los procesos con flechas amarillas y vemos que el eje X es una línea de tiempo y por tanto a lo largo de varios instantes de tiempo hay varios procesos que están en ejecución, que existen. Por tanto vemos que a la izquierda del todo hay tres procesos que coexisten, están vivos durante los mismos instantes de tiempo y otros que son secuenciales. Bien, estos tres procesos de aquí son concurrentes. ¿Por qué? Porque coexisten. Estos de aquí también son concurrentes por la misma razón. Vemos que la coexistencia es más pequeña, solo un trozo de cada proceso coexiste con los demás, pero eso es suficiente para que sean concurrentes. Sin embargo, estos dos de aquí no son concurrentes, puesto que cuando el primero ha empezado y luego ha ejecutado todas sus instrucciones y ha terminado, el otro todavía no existía y el otro ha existido a partir de entonces. A estos procesos se les llama secuenciales. Bien, la pregunta del millón es: ¿son necesarios varios procesadores para que haya concurrencia? Y la respuesta es no. Puede haber concurrencia en un sistema monoprocesador. Porque hay concurrencia cuando los procesos conviven. No es necesario que en el mismo instante de tiempo se estén ejecutando a la vez. Esa es la diferencia fundamental con el paralelismo, como ahora veremos. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto que estoy diciendo. Tenemos tres procesos que los tres viven al mismo tiempo. La pregunta es, ¿cuándo se ejecutan? Pues si tenemos un solo procesador, eso quiere decir que en un instante de tiempo solo uno de ellos puede estar en el procesador y los otros tienen que estar esperando. Una posible ejecución sería esta de aquí. Dividimos el tiempo en franjas y durante el primer instante de tiempo T1 se ejecuta en el procesador el primer proceso. En T2 se ejecuta el segundo. En T3 se ejecuta el tercero. En T4 vuelve a ejecutarse el primero. En T5 el segundo. Y así sucesivamente. Esta es una posible ejecución de los procesos en un procesador. Dependiendo de la prioridad podría ser que no fuera así, sino que un proceso se ejecuta más tiempo que el resto o cualquier combinación sería válida. Lo importante es que en cada instante de tiempo solo uno de ellos se está ejecutando. Así que no existen nunca dos procesos o más que se ejecuten a la vez. Conviven, pero no se ejecutan a la vez. Si tuviéramos dos procesadores, entonces una posible ejecución sería esta. En el primer procesador, en rojo, se ejecuta el proceso 1 y en el segundo procesador, en verde, se ejecuta el proceso 2. Puede ser que en el procesador 1 ahora se ejecute el proceso 3 durante más tiempo, el procesador 2 ahora lo ocupe el proceso 1 y así sucesivamente. Hay diferentes combinaciones. Para aprovechar al máximo la potencia de cómputo de nuestro sistema, fijaos que en todo instante de tiempo siempre hay dos procesadores ejecutando procesos. Los dos están siempre ocupados al 100%. Con tres procesadores, si queremos tener un rendimiento óptimo, una posible opción es que el primer procesador, el rojo, ejecuta el proceso 1, el segundo procesador en verde ejecuta el proceso 2 y el morado, el tercer procesador, ejecuta el proceso 3. Durante todos los instantes de tiempo, los tres procesos se están ejecutando, así que sí que se están ejecutando a la vez, cada uno en un procesador. Bien, vemos que tanto si tenemos 1, 2 o 3 procesadores, los procesos conviven al mismo tiempo y por tanto sí son concurrentes. Lo de que se ejecuten a la vez no es necesario. Vamos al paralelismo. El paralelismo es la capacidad de un sistema para ejecutar más de un hilo de ejecución. Es decir, más de un proceso al mismo tiempo. Es decir, que sí que los ejecuta al mismo tiempo. Vemos aquí una CPU con diferentes procesos ejecutándose
y he representado en cada color en qué procesador se están ejecutando. En morado es un procesador, en verde es otro procesador y en rojo es otro procesador. Por tanto, ahora la situación es diferente. Estos tres procesos de aquí sí que son paralelos porque se están ejecutando a la vez en tres procesadores diferentes. Pero estos de aquí no son paralelos, porque aunque coexisten, los tres se están ejecutando en el mismo procesador, el rojo, y por tanto no pueden ejecutarse a la vez. Se ejecuta uno, luego el otro, se ejecutan por turnos. Estos de aquí, evidentemente, no son paralelos porque ni siquiera coexisten. No se ejecutan a la vez y ni siquiera coexisten. En resumen, el paralelismo implica concurrencia. Si varios procesos se ejecutan al mismo tiempo, es decir, que son paralelos, eso implica que coexisten y por lo tanto son concurrentes. Por tanto, cuando hay paralelismo, hay concurrencia. Pero lo contrario no siempre es cierto. Puede serlo, pero no es una implicación. La concurrencia no implica paralelismo. Si varios procesos conviven a la vez, es decir, que son concurrentes, puede ser que se ejecuten a la vez o no. Por tanto, no son necesariamente paralelos por el hecho de ser concurrentes. Vemos aquí un código en Java y uno de los mecanismos de Java para implementar la concurrencia es la clase thread. Vemos que tenemos un paquete Java Application con dos clases, la clase tarea y la clase Java Application. La clase tarea hereda de thread y por lo tanto automáticamente incorpora todos los mecanismos que tiene la clase thread para reservar memoria, crear un hilo de ejecución, etc. Lo que hace un thread es que cuando se inicia reserva la memoria que necesita y automáticamente llama al método run. Por tanto, lo que va a hacer esta tarea cuando alguien la ejecute es ejecutar el método run, que lo que hace es imprimir en la pantalla los números desde el 1 hasta el 500. A la derecha vemos la clase Java Application, que tiene un método main, que lo único que hace es crear dos objetos de la clase tarea, tarea 1 y tarea 2, y a continuación ejecutarlos con el método start. El método start es un método que se encarga de automáticamente llamar al método run. Así que aunque explícitamente no estemos llamando al método run, el método start sí que lo llama. La pregunta entonces es, ¿este código que tenemos aquí es concurrente, es paralelo, es las dos cosas a la vez o no es ninguna de las dos? Ahora puedes parar el vídeo, pensarlo, dar tu respuesta y a continuación voy a dar la solución. La solución es que este código sí que es concurrente. ¿Por qué es concurrente? Porque se han creado dos tareas, dos hilos de ejecución y se han lanzado los dos a la vez. Por tanto, esos dos hilos de ejecución coexisten. Al mismo tiempo están imprimiendo los dos desde el 1 al 500 en la pantalla. Lo más probable es que los números se entrelacen. Se ejecute 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 6, 4, 5, 6. Se mezclen los números porque las dos tareas están en ejecución al mismo tiempo y no podemos saber en qué orden se van a ejecutar. Depende del procesador. La pregunta ahora es, ¿este código es paralelo? Y la respuesta es, no lo podemos saber a priori. Depende del compilador, el código que genere, y de en qué máquina se vaya a ejecutar. Desde luego, si se ejecuta en una máquina con un solo procesador, el código no es paralelo. Pero si se ejecuta con una máquina con varios procesadores, sí que podrían ejecutarse cada hilo en un procesador y por tanto sí ser paralelo. El resumen del ejercicio es que el código sí es concurrente, eso lo podemos afirmar, pero no podemos afirmar que sea paralelo. Puede que sí lo sea o puede que no, dependiendo de si se ejecuta en un procesador con uno o con más procesadores. Conclusiones. La concurrencia y el paralelismo son diferentes. No es lo mismo, aunque a veces se confundan, por estar muy relacionados. La concurrencia implica que varios procesos de tareas coexisten, pero no necesariamente se ejecutan al mismo tiempo. Normalmente en la concurrencia lo que desconocemos es el orden en el que se van a ejecutar las instrucciones de cada una de las tareas. El paralelismo implica que varios procesos o tareas sí que se están ejecutando al mismo tiempo y por tanto necesitan de un hardware especial, al menos más de un núcleo para poder ejecutar cada hilo que queramos que sea paralelo. Necesitamos un núcleo independiente para poder ejecutarlo. Si queremos que 5 procesos sean paralelos, necesitamos 5 núcleos para poder ejecutarlos a la vez. El paralelismo implica ejecución al mismo tiempo. Y también normalmente se desconoce el orden en el que se van a ejecutar. Finalmente, el paralelismo sí que implica concurrencia, pero la concurrencia no necesariamente implica paralelismo.